Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orifice y como ustedes saben, lo que se presenta en este que es su programa son temas de gran interés legal para conocer sus derechos y obligaciones y temas de gran interés. Pero esto se presenta de una forma clara, sencilla y resumida. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que tiene que ver con esto que se le llama los asesinos seriales. ¿Qué son los asesinos seriales? ¿Cómo se puede identificar? ¿Qué se debe de hacer si conoce a una persona así? Quédese porque se va a poner muy interesante este programa y seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Vamos, iniciamos este gran programa. Muchas gracias. ¿Qué tal? Estamos de regreso aquí en Justicia para Todos y bueno, he invitado a dos personas que son titanes en esta materia de los asesinos seriales. Me honra con su presencia aquí el psicoterapeuta, Jesús Enrique Romero Juárez. Bienvenido aquí al programa. ¿Qué tal? Muchas gracias. De igual forma, nos acompaña aquí en el estudio un gran amigo mío, un titán del derecho, un titán de este tipo de temas, que es Raúl L. Ruiz G. Bienvenido, abogado. Gracias, Héctor. Muchísimas gracias. Gusto en verte. Es un excelente criminalista, criminólogo, estudió criminología, un abogado postulante excelente. Es un honor tener aquí en el programa. El honor es mío. ¿Qué te tomas? Pues yo ahorita nada, porque con esto el COVID está medio complicado, pero bueno, pues vamos a platicar de este tema porque la verdad es que mucha gente nos lo ha pedido saber esta parte de cómo identificar los asesinos seriales. Nos piden mucho saber la historia de los asesinos seriales, cuáles son los antecedentes y toda esta parte. No sé si nos puedes comentar un poquito en torno a ello. Claro. Mira, Héctor, y a tu auditorio, el término asesino serial pues no es muy viejo, que digamos, data de 1978, cuando ocurre la denominación como tal. Digo, tenemos asesinos seriales en la historia desde tiempos inmemoriales, ¿no? Pero el término se acuña en 1978 por un gran criminólogo llamado Robert K. Ressler. Robert K. Ressler, que además de ser criminólogo, fue el primer perfilador criminal. Okay. El primer perfilador criminal. Y en un asunto muy famoso en el mundo de los asesinos seriales llamado el caso Richard Trenton Chase en 1978, a él lo mandan llamar a este lugar de los hechos. Uh-huh. Poco común en un criminólogo que se le solicite la presencia de este tipo de escenarios. Finalmente, bueno, se presenta y empieza a hacer observaciones que muy probablemente otro tipo de investigador no hubiera hecho. Ajá, empieza a hacer algunos cálculos, algunas dimensiones, algunos análisis muy específicos, y empieza a dar instrucciones a la policía de cuáles eran algunas características del posible autor. Okay. Ajá, entonces, características físicas, ¿verdad? Características de que seguramente Enrique nos va a comentar al respecto de situaciones patológicas del asesino. Y en función de eso, la policía lo empieza a buscar. Estoy haciendo un resumen claro, sí. muy mucha síntesis. Empiezan a buscar a esta persona y finalmente se da con él, una persona enferma, una persona con un trastorno bastante particular, que había matado a una mujer de nombre Terry Wading, cuando su esposo salió
del domicilio, la mata. Terry estaba embarazada, le saca el producto junto con el paquete intestinal, y pues bueno, no solamente es eso, sino que hay algunas situaciones bastante extrañas, como el recolectar heces animales y colocárselas donde va el paquete intestinal, así como en la boca, y beber la sangre de la víctima, porque él aseguraba que tenía una enfermedad, que era una especie como de vampiro, que si no consumía sangre humana, su propia sangre estaba, digamos, como infectada. Entonces, obviamente estamos hablando de una persona con ciertas patologías, y es el asunto, es el caso en donde se utiliza por primera vez el término asesino serial. Bien. Don Jesús, ¿algún comentario respecto a estos antecedentes? Lo que está describiendo Raúl es que está partiendo, un punto que yo observo fácilmente es que es un personaje el que estás describiendo muy enojado. No solamente es un asesino, sino que es un asesino que quiere dañar y que quiere mostrar algo a quienes van a encontrar ese cadáver. Actualmente sabemos que los asesinos seriales, su explicación o su forma en la que llegan a constituirse es un asunto muy complejo. Bien. Los asesinos seriales son producto de varias circunstancias, de cuestiones biológicas, por ejemplo. Por ejemplo, una situación de inmadurez neurológica importante que no fue detectada oportunamente. Aquí sí quisiera yo señalar algunas de estas señales que son muy claras para los padres de familia, de cómo detectar que algo no está bien en el desarrollo neurológico de los niños o de cualquier persona. Por ejemplo, maltratar animales. Alguien que maltrata a los 3, 4 años animales no está bien. Una función natural de las personas es la empatía y el cuidado del otro. Un pequeño de 4 años que está viendo a otro pequeño que se va a caer, lo trata de ayudar. Es algo natural. Pero cuando hay un maltrato no me estoy refiriendo, Héctor, a jugarle una broma al cachorro. Estoy jugando a hacerle daño propositivamente. Eso es una señal ya de que algo no está bien en el cerebro del niño. ¿Y goza esta persona que lo hace, sea niño, adolescente, sí, o adulto, segrega, digamos, adrenalina al hacerlo y esto le da placer? ¿O cuál es el placer de hacer las cosas? Lo goza. Nada más. Goza el maltrato y goza que tiene una posición superior frente al animalito que está haciendo en ese momento la víctima. Ese es el otro elemento que bueno que lo está señalando. Algo no está funcionando bien en el cerebro de ese pequeño. Pero ¿es físico o psicológico? En ese momento es muy difícil separar la dimensión física de la psicológica. Okay. Actualmente sabemos que cómo podemos explicar este tipo de conductas es una interacción entre lo constitucional que te decía y el factor educativo o ambiental. Raramente vas a encontrar que sea un asesino. Ese asesino creció en cierto ambiente. Sí. Tiene deficiencias neurológicas, pero también vas a encontrar maltrato o violencia de los padres, falta de oportunidades sociales y educativas. Seguramente es muy complejo, es todo un mezcladito que va a formar un asesino serial. O sea, por ejemplo, gente que tiene mucho dinero, que tiene resuelto toda su parte económica y que a veces gozan con hacerle daño a la gente, ¿esa es otra división diferente? Es otra división. Okay. No es el asunto del asesino. No tiene que ver. El maltrato puede ocurrir en diversos niveles socioeconómicos, pero se refiere a un maltrato en el de no observar qué está pasando con el desarrollo de este joven. En asesinos seriales, por ejemplo, en asesinos, que es lo que me gusta a mí leer y estudiar, niños y adolescentes asesinos, describen, por ejemplo, que dejaron la escuela porque no les gustaba. Y por eso se incorporaron a pandillas y a robar. Muy seguramente no les gustaba porque no lograban el aprendizaje escolar, Héctor. Había una deficiencia para aprender las cuestiones educativas. O tuvieron alguna especie de bullying, digamos. Y posiblemente también entonces, al sentirse en cierta diferencia académica con los demás, no quisieron competir, se sintieron maltratados. Sabemos que estamos en un sistema escolar donde se valora notablemente la parte académica. Seguramente a los profesores algo les pasó que también no detectaron esa necesidad educativa. Pero vemos cómo, ¿por qué se convirtió
ese jovencito en un asesino a esa edad. Estoy pensando, piensen en el Monchis, Jiménez, piensen en Tobar, de salvadoreño, que su graduación fue, en Tobar su graduación fue guillotinar a una persona. Híjole, qué difícil. Eso, y así se incorporó a la pandilla. Ahí está la parte social. Era tanta su necesidad de salir de la pobreza, no pudo con la escuela, maltrato, pero era tanta la necesidad de ese jovencito de pertenecer a un grupo que aceptó, o bueno, que se integró a ese grupo donde el bautismo era guillotinar a una persona. Y así lo quiso hacer. Y así lo quiso hacer. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, seguimos aquí en el programa de Justicia para Todos, hablando de los asesinos seriales. Nos quedamos platicando aquí con el médico que nos acompaña aquí en el programa. Mucha gente nos está como preguntando cómo podemos saber esta parte de si alguien a través de sus características físicas o su parte de emocional, ¿cómo los puedo distinguir o algo? Porque es muy difícil. O sea, aquí en el programa incluso han venido maestros que estudian mucho la pedagogía y ni siquiera ellos saben identificar muy bien a alumnos que son kinestésicos, que son audiovisuales, que son más macheteros. Como que todavía no había mucha educación en esa parte de distinción y eso no sé si haga que se dé más la población de asesinos seriales. ¿O qué pasa con esto? Yo quiero darte algunas señales, dado que la situación del asesino serial tiene un fuerte componente neurológico. Sí. No es todo, acuérdense, también es lo ambiental, pero dado que hay un fuerte componente neurológico, yo siempre menciono 3 señales para que los adultos estemos pendientes con nuestros hijos. Y Raúl siempre aporta una más que ahorita la va a mencionar. Menciono la del maltrato a los animales. En verdad, un pequeño que maltrata a un animal y es algo que hay que llamar la atención, que va a requerir atención especializada. Claro. Segundo, dificultades para leer y escribir. Si no logra este aprendizaje entre los 5 y los 7 años, que es lo esperado, algo también no está funcionando bien en su sistema nervioso, en capacidades de aprendizaje, memoria y atención. Y el tercer elemento tiene que ver con la adolescencia. Si es un adolescente impulsivo, descuidado, que no se fija en las consecuencias de su conducta, que no establece juicios adecuadamente, ya son 3 señales que nos hacen pensar que si alguien las tuvo en su historial de vida, va a tener una adolescencia y una vida adulta complicada. Y el otro que mencionas tú, Raúl, siempre es el de la... ¿Cuál sería el cuarto? Hay 2 más. Bueno, 2 agregaríamos 2 más, que sería, ya comentó Enrique, la violencia animal, además de lo que los otros 2 elementos que refiere. La piromanía, también el uso del fuego, el uso a sabiendas, Héctor, de que el fuego destruye, de que el fuego lastima, de que claro. El fuego... en una edad, digo, válgame, a lo mejor si tenemos 3 añitos y tocamos la cereza de un cigarro, pues no entendemos, ¿no? Que nos podemos quemar, aprendemos de manera empírica. Pero ya un niño, como lo dice Enrique, de más de 6, 7 años, que tiene conciencia que el fuego quema y prende las cosas con la intención de hacerlo. Y un elemento más, que es la eneuresis. En neuresis, en algunos documentos vamos a encontrar aneuresis, que es la incapacidad de controlar los esfínteres, ya habiendo un desarrollo cerebral, una etapa, bueno, habiéndose cumplido la etapa entre los 3 y los 4 años, entre los 2 y medio y 4 años del control de los esfínteres. Un niño de 6, 7 años que se hace pipí, por eso lo que dice Enrique es de mucha importancia, es un asunto neuronal, no es un asunto solamente de conducta, porque eso nos llevaría a hablar de otro tipo de situaciones, muchas patologías, entre ellas una sociopatía,
¿no? Entonces, no, aquí es notablemente, hay factores predisponentes, hay factores desencadenantes. El factor predisponente o también desencadenante, los problemas neurológicos que muchas veces no tienen un origen claro, a veces son herencia, a veces son adquiridos, a veces es como pues una persona que nace con alguna alteración, pues así ocurre con... Sí. Eso estamos hablando de físicamente, o sea, tu cerebro, tu cuerpo. Sí, de manera todo, orgánica. ¿no? Y ya lo otro se adquiere en base a lo que ves, digamos, o repetición de actos. Es lo, que ¿no? es lo que iba a decir. Hay la base neurológica, pero en un contexto familiar, por ejemplo, que no interviene y que no resuelve el problema y que ve que ese animal murió asesinado por el pequeño y que después su hijo empuja a alguien más y que avienta cosas por la ventana y que suelta una mochila del tercer piso de su edificio para ver qué pasa. Eso es una situación, estoy compartiendo una situación que pasó a un joven que conozco, que aventó su mochila de un tercer piso para ver qué pasaba. Es obvio que sabía lo que pasaba, Claro. pero no tiene el control emocional, no tiene la regulación de controlar lo que va a pasar y está en un contexto donde la familia lo tomó como un dato curioso, como un dato divertido. Vean ahí, es el ejemplo donde el joven no tiene la capacidad de regularse a sí mismo, Héctor, y no tiene un ambiente que lo regule, que le diga, como a un chiquito, o a cualquier persona que está cometiendo una conducta irregular, eso no se hace. Por eso les digo que es un asunto bien complejo, es lo constitucional y lo ambiental familiar. O sea, en la parte, digamos, bueno, no necesariamente tiene que ser esto de los animales, ¿no? O sea, No puede ser otras cosas que le causen, pues, algún placer, ¿no? Pero, ¿cómo poder distinguir si no es meramente que está haciendo algún tipo de experimentos, ejercicios para conocer, no sé, la física, la química, las cosas? O sea, ¿cómo puedes distinguir esa parte? Por ejemplo, el ejemplo de la mochila. Sí, a los... Lo tiro, no sé si es con la intención de dañar a alguien o ver qué tanto tiempo es para que caiga y cómo se destruye la mochila o se desintegra Lo o que algo. pasa es que creo que hay un elemento clave, Héctor. Cuando Enrique, tú y yo jugamos con las hormiguitas de chiquitos, por ejemplo, que nos sentíamos gigantes, ¿no? Y las aplastábamos, alguien venía y nos decía, oye, Héctor, no le hagas eso porque está mal. El niño no dimensiona la muerte como la dimensionamos nosotros, o el dolor como lo dimensionamos nosotros. Por eso la importancia de lo que dice Enrique. O sea, cuando un padre celebra que el hijo aviente una mochila del tercer piso en lugar de corregir, pues evidentemente esta conducta se normaliza, ¿no? O la otra es, Héctor, no que lo celebre, sino que no haga caso. Las dos son igual Raúl, las dos son igual de graves, Héctor. Celebrarlo como no hacer caso. ¿Cómo se distingue O sea, eso? tanto pasivo como Sí. te felicito, está mal. Está mal, exactamente. Ok. Porque cómo madura el cerebro, cómo los jóvenes, los niños, aprenden lo que son conductas adecuadas e inadecuadas con la interacción con los adultos. Cuando alguien, como dijiste, cuando, oye, no le hagas eso al perro, le duele, ¿eso quién lo dice, Héctor? Un adulto. Y así el niño va aprendiendo a que hay que cuidar a los animales. Entonces, es una interacción entre su sistema nervioso, pero alguien que está afuera, que normalmente son los padres de familia, pero pueden ser los tutores, los profesores también, que ayudan a esa maduración. El no, que para muchas personas les asusta, el no es educativo, porque el no pone un límite al pequeño. Eso no se hace, te vas a lastimar. ¿Y qué pasa en el caso de que este niño o esta persona lo siga realizando a pesar de que se le ponga la limitante de no lo hagas? Hay una situación ahí ya psicológica o neurológica que hay que atender. Cuando a pesar de que vamos a pensar que es un estudio que está haciendo este jovencito sobre la fuerza de la gravedad de aventarla, voy a darle el beneficio de la duda. Que sé que en primero de secundaria no era eso. Pero bueno, voy a valorar qué pasó, qué pensaba. Cuando yo averigüe todos los motivos que hay detrás, muy posiblemente me voy a dar cuenta en que no pensó en las consecuencias de su conducta, que solo sintió enojo aquí, y el enojo, se los describo así muy gráficamente, llegó de las vísceras a los brazos y tiró la mochila. No llegó del enojo al cerebro y dice, no, eso no se hace, mejor la aviento para allá. Todos nosotros nos hemos enojado y a punto de darte el golpe, Raúl, digo, no, pero es mi jefe en el trabajo. Entonces, Raúl, lo hacemos así, porque tuve capacidad de controlar mis impulsos. En estos jóvenes, se observa en estos asesinos seriales, en sus historiales, que tienen una conducta impulsiva desde temprana edad.
Bien, vamos a una pausa comercial que nos está ganando aquí el tiempo y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso. Seguimos platicando acerca de las posibles conductas de los asesinos seriales, totalmente. Don Raúl, ibas a comentarnos algo en el bloque anterior. Dos cosas importantes en relación a lo que estaba diciendo Enrique, Héctor. De estos elementos que comentamos, que hablaremos a lo mejor de 5, si nosotros como familia, como profesionales, como vecinos, como integrantes de una sociedad, notamos que en un menor hay dos de estos 3 elementos, muy probablemente sea un foco amarillo. Okay. No necesariamente quiere decir que el niño, el menor, se va a convertir en un asesino, pero algo no anda bien desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista neurológico. Claro. Hay que considerar que muchas de estas características las presentan el 98% de los asesinos seriales. Ajá. Por aquí hay un tema que también se vincula mucho, que es el psicópata y el sociópata. Y hay que desmitificar. No todo asesino serial es psicópata y no todo psicópata es asesino serial. Se relaciona mucho yo creo que por el cine, por las series, porque hay una estrecha relación. No, en realidad es un bajo porcentaje. Hay más asesinos seriales con una esquizofrenia paranoide que con psicopatía, ¿no? Sin embargo, el psicópata resulta tener una alteración a nivel orgánico, particularmente en la amígdala cerebral, conectada con la hipófisis, conectada con el lóbulo frontal, que le hace, esta parte que comentaba Enrique, que le hace, vamos a llamarlo de manera coloquial, inmune, por ejemplo, ante el dolor ajeno. No hay empatía. Por eso es que se llega a relacionar en muchas ocasiones, pero no es automático, no es de manera consecuencial. Es psicópata, entonces es asesino serial. O viceversa, es asesino serial porque es psicópata, ¿no? Son distintas circunstancias, pero sí estas características que comentamos Enrique y yo se observan en el 98% de los asesinos seriales. Entonces hay que tener cuidado con esas señales. O sea, no siempre se van a presentar todas, pero con que presenten 2 o 3, pues ya hay foco de y es una señal suficiente, claro, sí. Lo que señala Raúl ahora se sabe, Héctor y Raúl, que esas estructuras cerebrales pueden verse afectadas en su desarrollo temprano con violencia familiar, que también seguramente es algo que ocurre en los historiales de los asesinos seriales. La violencia familiar o el maltrato físico como tal puede cambiar las estructuras cerebrales, de tal manera que no se van a desarrollar como corresponden los diversos periodos de tiempo de edad. Y vamos a encontrar sujetos incapaces de controlarse a sí mismos, incapaces de sentir empatía o cuidado por el otro y que necesitan vengarse y desquitar toda la furia que tienen contenida porque han sido maltratados por un ambiente. Eso también se observa en los perfiles de los asesinos. Son seres furiosos que están tratando de vengarse de algún objeto en el pasado. Ahora, ¿qué pasa si yo noto esta parte? No hago mucho caso, no pongo trabas y por el amor tan grande que le tengo a esa persona, sea un familiar, un hijo, lo que sea, pues le permito y trato de hablar con él y me dice que pues que es algo normal, que no hay ningún problema por ello, pero ¿qué podríamos hacer en este caso? Porque si no, digo, al rato pues va subiendo de tono las cosas y además hay gente que es muy inteligente, ¿no? Para este tipo de cuestiones. Pues sí está pasando, Héctor. La violencia como problema se ha incrementado. Actualmente es un problema de salud pública. Claro. En Estados Unidos de Norteamérica yo he visto incluso gente que les gusta todo este tipo de cosas, de agresiones y cosas, y son los que normalmente han estado votando mucho por el gobierno de Donald Trump, ¿no? Pero que salen hasta con tanques de guerra y armados, como si hubiera una guerra y todo. ¿Estos tipos son asesinos seriales o son qué tipo de cosas son? De entrada tendríamos que ver que hay una crisis de salud mental, como lo dice Enrique. En Estados Unidos es notorio este tipo de circunstancias. No quiere decir que nosotros estemos exentos, todo lo contrario.
Creo que últimamente ha habido bastantes esbozos, bastantes indicadores que nos debieran de hacernos preocupar por esa salud mental de carácter público. Pero creo que ese es otro tema, ¿no? Claro. Un compromiso por parte del Estado de atender esas situaciones de manera preventiva y no correctiva, como la ley penal, que es punitiva, ¿no? Que es consecuencial. Aquí debemos de hablar de una Dice situación... algo, viene una sanción. Claro, aquí debemos de hablar de una situación de salud mental De para... prevención. Claro, totalmente de prevención. claro. Ahora, no, esa parte es bien interesante, Héctor. Hay que distinguir entre un asesino serial, un asesino en masa y un spree killer. El asesino serial es una persona que mata a 3 o más víctimas con una misma metodología en un periodo. Aquí hay diferentes opiniones dependiendo del teórico. Tenemos a Robert Carrisler, que comentábamos hace rato, a Toulmin y Hare, al propio FBI, a algunos teóricos más que hablan, que se pronuncian al respecto. Puede ser de un mes, puede ser de mes y medio, con un periodo de enfriamiento. Entonces, en donde esta persona, pues evidentemente siente una satisfacción, siente una necesidad, una pulsión por realizar este acto y mata. De manera metódica, de manera similar, distinguiendo entre asesinos organizados y asesinos desorganizados. Un violador que normalmente lleva el mismo modus operandi, digamos, de las cosas a diferentes personas y que termina, pues, digamos, quitándole la vida a una persona, ¿es un asesino serial o es un violador? Si los mata, sí. Porque en muchas ocasiones un asesino serial es también un violador serial. Pero no todo violador serial mata a sus víctimas. En grandes, digamos, en iconografías importantes, Jeffrey Dahmer, ¿no? Por mencionar uno de varios, un ruso que violaba niños, Andrei Chikatilo, por ejemplo, los violaba y luego los mataba. De entrada no los podía violar, ¿no? Tenemos otra clasificación que es el asesino en masa. No sé si... Hay muchos... El original, el caso más famoso se presenta en Estados Unidos en la época de los 60, 70, con un señor de apellido Whitman, que sube a la Universidad de Austin, en Texas, ex-marine, sube con armamento y empieza a disparar a la gente, matando creo que entre 14 y 17 víctimas e hiriendo a 50 y tantas. Él no se mueve, en un solo acto mata de manera masiva a sus víctimas. Y el spree killer, que es lo que comúnmente oímos en Estados Unidos, que alguien, un adolescente sobre todo, entra a un inmueble, a una casa, un centro comercial, recientemente ocurrió, se van moviendo por entre los pasillos, matando a la gente. Ese es o en la calle. Van en el vehículo, disparando, avanzando y matando a su paso. No importa de qué nacionalidad y todo, porque luego veo que hay algunos que dicen solamente afroamericanos, otros solamente mexicanos. Es cultural, es otra situación. En el caso del asesino serial, casi siempre hay un target. ¿Qué significa esto? Ted Bundy. Ted Bundy, todas sus víctimas eran rubias, de alrededor de unos 70, de complexión delgada, es decir, muy parecidas a su pareja, que le rompió el corazón, y curiosamente todas estas personas, todas estas víctimas se parecían a su madre. ¿No? Entonces... repetía esa conducta. Hay patrones. Juana Barraza, la ejemplar asesina mexicana, serial, mataba viejitas. La famosa mataviejitas. Exactamente, era su target. Su objetivo, digamos. Sí, ¿no? y también las explicaciones psicológicas apuntan a que estaba furiosa con la figura materna, con una figura materna que la regaló o le intercambió en su infancia por unas cuantas cervezas. Te imaginarás, creció en maltrato. El rencor tan grande. Exactamente, así es. Ahora, ¿cómo puedo identificar exactamente a una persona que está en mi parte de social, familiar y todo para pues tratar de ponerle un hasta aquí o ubicarlo o qué hacer con este tipo de cosas? Es difícil porque no hay un recetario, ¿no? No hay un formulario. Pudiéramos hablar, insisto, de un asesino serial con algunas características, pero habría como muchas poblaciones, ¿no? Es muy probable que nosotros de manera continua convivamos con un sociópata, con un psicópata. El sociópata a lo mejor es más fácil de identificar. ¿Sociópata es el que está enojado con la sociedad, digamos? De así decirlo, tiene algunas características más. Odia a la sociedad, digamos. Sí,
Básicamente tiene otra construcción. O sea, por ejemplo, no son personas, Héctor, con un nivel intelectual por encima de la media. El psicópata suele ser una persona muy inteligente. El psicópata es seductor, el psicópata es interesante, el psicópata observa, analiza. No necesariamente, insisto, mata. Eso tengámoslo muy Pero claro. sí daña de alguna forma, o lo que le No conduce necesariamente. placer a él. Un psicópata, un buen psicópata, un líder político. Un buen psicópata, un líder religioso. Un buen psicópata, alguien que maneja masas desde la índole que tú gustes y mandes. Ese es un psicópata, pero por eso es interesante, porque puedes estar al lado de un asesino serial que puede ser psicópata y no te vas a dar cuenta. Al contrario, vas a decir, oye, ¿qué a todo dar es tu cuate, no? A ver qué día volvemos a salir. Es encantador esta persona. Comúnmente. Bien, vamos a una pausa comercial y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso. Bueno, seguimos aquí en el programa. ¿Cómo distingo exactamente? ¿Qué hago? Porque imagínate que estoy aquí al lado de un Charles Manson, digo, sin ofender, obviamente. ¿Qué pasa? ¿Cómo le hago? Diste una forma así muy cruda de detectarlo es cuando te asesinó. Es que es muy difícil, Héctor. En lo que yo trabajo es en la parte de la prevención. Es decir, de cuáles fueron las señales que hay en este historial de este asesino en su infancia, aprendizaje y adolescencia que te indican que algo no está funcionando bien en cuestiones neurológicas y de aprendizaje y de socialización. Pero hay gente que es seductora, muy inteligentes, una dama en su trato con toda la gente y todo, y ese me va a matar. Qué bárbaro. Pues, es una característica de... No, es que no son distinguibles fácilmente. Y quiero señalar esto. Los ingredientes que dijimos Raúl y yo tampoco llevan obligatoriamente a ser asesino serial. Son señales que aparecen en los historiales clínicos de los asesinos seriales. Pero no todos los que hemos tenido alguna vez enuresis, jugado con fuego, maltratado a un animal, no todos se van a convertir en asesinos seriales. Pero sí son señales que algo no está funcionando bien. O sea, la parte en la que yo quiero señalar es que hay que prevenir antes de que se convierta en un problema de violencia y en un futuro de violencia de este tipo de los asesinos seriales. El asesino serial tiene, como dice su nombre, ¿no? Una serie de cosas que hace del mismo modo, con ciertos objetivos del mismo modo, y repite las cuestiones. Su objetivo es matar, Héctor. O sea, básicamente su matar. objetivo es matar. Salvo que hubiera otra situación, yo te comentaba hace ratito de Andrei Chikatilo. Andrei Chikatilo lo quería era violar, pero no podía, porque tenía problemas fisiológicos para poder practicar la cópula. Entonces, en su desesperación, mataba a sus víctimas. Y cuando las mataba, lograba que hubiera una estimulación fisiológica. Y ya después a sus víctimas, digamos que agarró el modito, ¿no? Ya las mataba para provocar esa excitación y poder tener un orgasmo. Okay. Entonces, válgame, si tú ves que alguna persona cercana a ti se la pasa disparándole con un rifle, a los gatos en el tejado, pues es una conducta que definitivamente, ya en un adulto, que definitivamente se sale de un parámetro normal. No necesariamente significa que esta persona te vaya a matar. Tanto en la psicología como en la criminología, Héctor, hablamos de estadística. Enrique es muy puntual con esto y hay que recalcarlo. El simple hecho de que una persona se comporte de esa manera tampoco lo convierte en un potencial asesino, pero hay que tomar las medidas adecuadas. Claro. Ahora, si no hay una forma de distinción del todo, sí hay que estar muy pendientes, ¿no? Hay que estar observando, pues, con quién te juntas, cómo es y qué hacer. Pero, bueno, si ves algo raro, ¿sí acudes a denunciar alguna cosa o qué hacer en este tipo de casos? Porque o te alejas mejor de esa persona, o ¿qué sería lo recomendable? Si yo veo que mi vecino está disparando a gatos, no creo que proceda una denuncia. Tengo que alejarme, tengo que tomar mis cuidados para que mi familia no se acerque, porque seguramente es una persona que no valora la vida de un animal y seguramente sus criterios de valores, de lo que es importante, no valora la vida también de las personas. Si el hijo de mi vecino lo hace sin que mi vecino lo haga y mi vecino no le pone un hasta aquí o lo felicita,
¿qué debo de hacer? ¿Me alejo también yo? Sí, tengo ¿Y también que... del papá? Sí, claro. también del papá me alejo. Porque eso es lo que estábamos diciendo hace rato, porque no hay un papá que regule y vigile la conducta de su hijo. Ese hijo, el asesino, el jovencito que mató en el norte de nuestro país, sabía disparar, porque alguien lo entrenó, Héctor. Alguien lo entrenó, alguien proporcionó las condiciones de violencia y de armas para esa... O sea, entonces la figura de alguien como en casa, digamos, sea quien sea, puede ser papá, mamá, tíos, abuelos y demás, ponen límites, digamos, eso es lo recomendable. Sí, exactamente. Atención y límites. Sí. En el caso de los asesinos seriales, Héctor, en la mayor parte de los casos tienen la presencia o la imagen de una madre castrante, de una madre dominante, de una madre inquisitiva e inquisidora. Y la imagen paterna, o sea, no necesariamente el padre, puede ser el abuelo, el tío, una imagen paterna ausente. Entonces también son combinaciones. Pero a ver, si la madre es la que pone límites en todas las cosas, pues al rato también se va a volver asesino serial o una... Es que ahí también la parte interesante, una cuestión de suficiencia, ¿no? El poner atención no significa ser un padre castrante o una madre castrante. Aquí lo que comenta Enrique es muy cierto. Digo, si el vecino le dispara a los gatos, de entrada, pues habría que hacer la denuncia porque es violencia animal. Ah, Y sí, al ahí sí menos proceden denuncias. Sí, Si aquí, yo en veo este que caso alguien- sí, en este caso sí. Que detrás de todo esto estaría todo el menester que ya sabemos de las agencias del Ministerio Público, pero ese es otro tema. ¿Por qué? Porque efectivamente si un adolescente, un niño, un adulto no valora la vida animal, es muy probable que su escala de valores sea muy similar a la vida humana. Y en cualquier momento de una pulsión, de un enojo, de un sobresalto, decida sustituir al gato por un humano. Claro. Entonces no son conductas normales. No son, o sea, válgame, si vemos una cucaracha, muy probablemente muchos de nosotros demos el zapatazo. Pero es muy distinto a veo un perro y nada más por el gusto lo pateo y medio lo mato. Son conductas totalmente con matices. Pollito al microondas y a ver Exacto, si se vuelve... claro. Ese es un buen ejemplo. Ajá. A los 5 años un niño ya sabe que si mete un pollito de los vivos al microondas, ya sabe, aunque no sepa de ondas físicas, aunque no sepa de electricidad, ya sabe que eso no se hace. Y si lo hace, es porque una vez, o si lo hace más de una vez, quiere decir que hay un adulto que no está poniendo un límite, más la parte neurológica de este menor. Bien, ahora, esto que estamos viviendo del COVID-19 aquí en nuestro país, ¿incrementa esta parte de ser asesinos seriales? ¿Incrementa alguna cosa o lo mantiene porque estamos más en casa? ¿O qué pasa con esto? Lo puede potencializar, Héctor. Lo puede potencializar porque, pero no solamente el asesino serial, lo que comentamos antes de la grabación, ¿no? En la plática que teníamos con Enrique hace rato. O sea, estamos viviendo una crisis de salud mental en donde el encierro, la crisis económica, conocer más a tu familia, ¿no? Porque luego hay veces también que... ese es un volado. Sí, claro. Porque por un lado puedes generar mucha empatía y mucha unión, pero por otro es, oye, ya hasta divorcios, ya más. Tenemos estadísticas impresionantes de divorcios. O ya se observa de que la violencia cómo se ha aumentado. El feminicidio. ¿Por qué? Porque se está conviviendo más tiempo con el enemigo. Claro. Sí, tal cual. Pues, o sea, sabemos que hay muchas formas de un matrimonio disfuncional, o a veces funcionan porque se ven 3 horas al día, claro. Pero 24 horas, claro, esto exacerba la situación. Bajo encierro, bajo limitaciones económicas, sin contacto humano, va a potencializar muchísimas cosas, incluyendo... O sea que si salimos de la contingencia sanitaria, luego vendrá la contingencia... De salud mental, de enfermedad. Mental, sí, seguramente. Acompañada de la económica. Y del nivel educativo, le decía Raúl hace rato. Y de nivel educativo. ¿Qué sería de nivel educativo? Porque no estamos, las medidas que se tomaron, como les decía hace rato, de pasarnos de educación presencial a educación en línea, son de emergencia. Okay. Los profesores no estamos capacitados para... trabajar en línea, los estudiantes están cansadísimos, no todos tienen acceso a internet, dar clase en línea es un asunto del que ya un día hablaremos, no es reproducir como si yo estuviera en clase. Son medidas ¿Sí se va a potencializar esto? Sí, son medidas que nos agarraron de emergencia. O sea, puntualicemos, no necesariamente va a haber más asesinos seriales, pero sí se abre la brecha, sí se abre la posibilidad de que esto ocurra, claro. Y si no es serial, pues por lo menos asesinatos simples. Eso te iba a decir, pero no nada más. Suicidios, pero se está potenciando depresión también.
trastornos de ansiedad, Consumo de violencia, sustancias. consumo de La sustancias. gente que pierde su trabajo, que ya no le encuentra sentido a la vida, ¿puede suicidarse? Puede suicidarse, así es. Híjole, pues No eso es el va a haber único muchos ingrediente, problemas. es un asunto complejo. Para todas las cuestiones de salud mental, entre ellos asesinos seriales, es un asunto complejo. Pero perder el trabajo para un adulto es un aspecto básico, porque el adulto tenemos centrados nuestro proyecto de identidad con el ingreso, porque con eso mantenemos a una familia. Entonces viene un asunto interesante, Crisis. una crisis, mejor dicho, en cuestiones de salud mental, educativa y la que mencionaron, económica. Y el asesino serial te puede matar con lo que sea, ¿no? O sea, desde sus manos hasta armas, hasta todo, ¿no? Ahí tenemos dos tipos de asesinos seriales, Héctor. El asesino serial organizado, aquel que lleva consigo Elementos, los instrumentos. elementos, cuerdas, algún químico para adormecer a su víctima. Ya preparó un lugar en donde va a perpetrar el crimen, se cuida, sabe el movimiento, ya estudió a su víctima, sabe sus movimientos, sabe el movimiento de la policía, al menos de los rondines, etcétera. Y el asesino desorganizado, aquel que siente la pulsión, tiene el deseo y en ese momento se las ingenia para realizar el crimen, ¿no? Hay muchas clasificaciones a nivel mundial. Esta es como la más sencilla, el asesino serial organizado y el asesino serial desorganizado. Ahora, las redes sociales sería una buena herramienta para los asesinos seriales, ¿no? Porque ahí conoces pues todo lo que está haciendo la gente en las redes sociales, que si me tomé una foto en un tal lugar, que si estoy en tal cosa. Digo, son cosas, herramientas buenas, pero también pues hay que tenerla con mucho cuidado, ¿no? Para esto de los asesinos seriales. Sí, claro, por eso regreso yo como pedagogo y terapeuta a la función educativa de los papás, de estar pendiente qué publican mis hijos. Y así, y con quién están en contacto. Y no necesariamente eso es una labor inquisitiva y no dejarlos en paz, es una labor de estar atentos, de saber qué pasa en la casa con los jóvenes de la familia. Pero ¿y si soy demasiado... quiero usar las palabras adecuadas Sí, a ver. del doctor Raúl, castrante Sí. con mis hijos como tal, pues me van a odiar y también en una de esas puede Sí, pasar algo, ¿no? Sí, claro. Lo fácil es ser castrante, porque estoy fastidiándolo. Lo fácil es ser descuidado porque no me esfuerzo nada. Claro, el punto medio. El punto medio en el que yo vigile. Y estamos preparados los padres para... Es que ahí incluso se involucran otras cosas, Héctor. No hay un manual para ser un buen padre. Tampoco. ¿No? O sea, no existe. Y el que te lo diga te está engañando. Sí, totalmente. ¿No? O sea, hay herramientas que se pueden ir adquiriendo, que se pueden ir compartiendo con expertos de la salud, con pedagogos también. ¿No hay por algún supuesto. grupo donde me pueda unir a este tipo de Pues cosas? probablemente Seguramente sí, los pero hay. a lo que voy es que hay un punto, como todo en la vida, ¿no? Eso es la virtud, incluso si nos fuéramos al ámbito filosófico, ¿no? El exceso o la carencia pues, son los extremos que está diciendo Enrique. La virtud radica en el punto medio de las cosas. Encontrarla es lo más difícil del mundo, ¿no? Pero desde luego, o sea, estos extremos pueden llevar al colapso a una persona. Te lo digo yo como lo manejo con los papás de mis pacientes. A ver, sí. Sea firme con gentileza. Firme con gente. Sí. O sobo, O sea, dile- pego y luego sobo. No, pegar no es no necesariamente No, la no firma. creo que sea una buena idea. No me refería a eso. Firmeza es decirle, no, Raúl, no se puede ir hoy. Sin insultar, sin echar en cara, sin decirle, hoy no se puede, tenemos otra actividad. No explicando Exactamente, el porqué, a eso me los alcances de refiero. cosas o algo. A eso me refiero, por ejemplo, diciendo las limitaciones que ahorita no tengo tiempo, que no hay dinero, dando un contexto, no haciendo sentir que pongo el límite porque yo quiero, sino eso es firmeza gentil. Dice mi madre al respecto, ¿no? Hay que ser dulcemente enérgicos. Bueno, eso es la otra forma. Es como un sistema de casa, ¿no? De democracia dirigida. ¿Y quién la dirige? Yo. Vamos a una pausa comercial. Volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso aquí en este último bloque de Justicia para Todos. Los asesinos seriales, no tenemos un protocolo a seguir, no los podemos identificar, tenemos que estar viendo con demasiado detenimiento ahí, pues quienes nos rodean y la información que les damos y la información que no les damos.
pues es como que mejor vivir en un caparazón sin que nos conozcan, ¿no? O sea, o qué pasaría, o sea, ¿cómo puedo llevar la mejor forma, tanto socialmente como familiarmente? Regreso a lo que yo hago en mi trabajo, a la prevención. No es posible lo que tú dices, estar aislados. De hecho, estar aislados hasta consecuencias psicológicas tiene. Deprime a la gente, pierde el contacto con sus amigos, se van enojando. El estar aislados en casa por esta pandemia nos está incrementando los niveles de enojo entre los jóvenes. Claro. No, yo no estoy en esta... No es una solución, porque funcionamos conectados siempre con gente. Pues es un ser social. Sí, ¿no? siempre estamos humano. conectados. Y lo que pasa es que tenemos que, vuelvo a lo mismo y Enrique lo acaba de decir muy bien, estamos en una época en donde tenemos que cambiar muchos paradigmas, tenemos que hablar de algo llamado prevención. O sea, tenemos que hablar de la cultura de la prevención para muchas cosas en la vida. Lo del COVID nos ha venido a enseñar muchas cosas de prevención, que de hecho se tendrán que quedar una vez que superemos esto. Pero voy a hablar de algo muy simple, a lo mejor de manera, nada que ver con los asesinos seriales, pero de manera análoga. Si tú sales de un lugar que no conoces a las 3 de la mañana con audífonos, distraído con el teléfono, medio tomado, y vas al cajero a las 3 de la mañana y te asaltan, dices, no me explico por qué. No tendría por qué pasar, Héctor. Estamos en una situación ideal. Pero en una situación real pasa. Entonces, pues no voy a ese lugar, o voy acompañado, no me salgo borracho, no salgo con el teléfono en la mano, con los audífonos, y no paso al cajero. Eso es una cultura de la prevención. Voy al cajero antes o voy al cajero Pero después a es que acompañar. nuestra generación a lo mejor sí lo entiende toda esta parte, pero las nuevas generaciones son muy confiados. Sí, Muy claro. confiados, tienen el problema de ver el celular todo el tiempo, son muchas cosas. Sí, sin embargo, bien lo acaban de decir, o sea, no podemos aislarlos, ¿no? He ahí la labor titánica de los padres, de los que nos dedicamos a la educación, de los profesionales en la salud mental, de hacer un esfuerzo del Estado, Héctor, porque también el Estado es un trabajo bilateral y común, ¿no? Nosotros como gobernados, el Estado como gobernante, ¿no? Políticas preventivas, por eso vuelvo al punto, o sea, no todo debe de ser punitivo. El problema de la salud mental de carácter público es un problema muy añejo y que no se ha La atendido. prevención podría ser a través también de valores y principios. Claro. Que les llenes todo eso en casa a tus seres queridos y todo, y limitaciones, explicando el por qué te limito. No tanto es porque lo digo yo, nada más. Claro. Eso sería muy bueno, porque, híjole, pero lo malo es que luego hay familias que no tienen a alguien que les haga Sí. todo o que les transmita todo esto. Una última conclusión, porque se está a punto de acabar el programa. Tenemos que apuntar a la prevención. Es lo que se ha demostrado en diversos sectores de la problemática de salud mental y social, que es lo más efectivo. Implica pensar en tener recursos económicos, terapeutas o profesionales de la educación, pero sus beneficios son notables. Tienen que pensar en la prevención, y cuando detecten una señal, aunque parezca un juego de niños, que lo valore un experto en salud mental. Que aventar una mochila, como dijimos hace rato, no es un juego para ver las leyes de la gravedad. Y está platicando con tus hijos de que a lo mejor sus mismos amigos presentan cosas raras, pues que nos lo hagan saber para que se tomen medidas. A eso me refiero con prevención, Héctor, con saber quiénes son los amigos de tus hijos, cuáles son sus valores, cómo interactúan, qué piensan. Claro. Eso es el conocimiento de la Un familia. último comentario aquí, doctor. Algo de lo que tú decías, salimos observando para todos lados a ver con quién nos juntamos o quién viene siguiendo. No necesariamente tenemos que convertirnos en personas paranoicas. Siempre que salimos a la calle, yo me acuerdo que mi padre siempre me ha dicho desde chiquito, sal a la calle como si alguien te quisiera hacer daño. Yo decía, qué exagerado. No salimos con miedo, pero por lo menos alertas, atentos de qué es lo que está pasando. Tú lo acabas de decir, el adolescente comúnmente anda distraído. Andar en la calle con cuidado. El trabajo que está comentando Enrique, la supervisión del padre. A lo mejor cuando eres adolescente no lo entiendes, que tus papás tienen que estar al pendiente de con quién te juntas, cómo es la familia, qué valores tienen, a qué se dedican los padres. Evidentemente, si un padre, Héctor, se dedica al robo y el hijo lo está viendo, pues el hijo va a querer ser como el padre, y está esa conducta del ser ladrón, del ser delincuente, está normalizada para el entorno familiar. Entonces, esa parte que tú comentas es muy importante también, independientemente del desarrollo psicológico y del orden neurológico.
la parte de los valores. Principios y valores. Pues la verdad es que sí es complicado, pero sí invito a todos a que mediten un poquito esta parte de saber pues quiénes te rodean, tus hijos cómo están, los amigos de tus hijos y toda esta cuestión para poder visualizar y no pues una prevención finalmente de toda esta parte. No sé si nos quieran dar algunas redes sociales ustedes para en casa, si ahorita los televidentes si quieren pues poder platicar un poquito más del tema con ustedes. No sé si quieran. Sí, por favor, en Facebook estoy como Jesús Enrique Romero Juárez. Ok. Y yo también en Facebook me van a encontrar como Doc Raúl Ruiz, ahí estoy para servirles. Y pues déjenle sus comentarios, preguntas, porque digo, siempre es muy necesario. Hay muchas incógnitas que se tienen que resolver, ¿no? Bueno, pues lamentablemente se ha agotado el tiempo del programa, no el tema, porque pues yo ahorita podría sacarles toda mi tira de preguntas. No, de aquí va a salir desde violencia, salud mental, pandemia. De muchas cosas que pueden ser, pero bueno, se ha agotado, digamos, el tiempo del programa. Si usted tiene alguna duda, alguna aclaración o algún comentario que desee realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde con gusto nosotros sí contestamos y canalizamos todas esas inquietudes a las personas que el día de hoy nos acompañan aquí en el estudio. También les recomiendo mucho que se suscriban a nuestras redes sociales, YouTube, estamos bajo el nombre Justicia para Todos. Pueden ver todos los temas que son de gran interés, como el del día de hoy, temas de derechos, de obligaciones, y déjenos todos sus mensajes, porque de verdad eso nutre mucho este programa, lo hace crecer, hace que sepamos qué temas quieren que platiquemos, a quienes quieren que invitemos. En Facebook y en Twitter nos encuentran bajo el nombre Justicia para Todos TV, nada más hay que agregarle el TV al final. Es muy importante que de verdad dejen todos los mensajes, porque eso no se queden con preguntas, más bien busquen las respuestas, es mucho más importante. Y de verdad suscríbanse, toquen la campanita, les llega el mensaje al teléfono. Es una maravilla esto de las redes sociales, pero también es un arma de dos filos también, ¿no? Bien, pues no me resta más que agradecer obviamente a los invitados que nos han acompañado aquí en el programa, a la producción por hacer posible el presente programa. Gracias. Y a ustedes televidentes, les agradecemos mucho que nos hayan sintonizado en un programa más de Justicia para Todos, invitándolos a que la siguiente semana sigan este programa, porque de verdad todo esto es para que ustedes sean mejores en cuanto al ámbito de derecho o que estén enterados de temas de gran interés. Bien, quiero mandar un atento saludo a Julio Macín, a Andrea Macedo, a Constanza Macín y a la consentida de un servidor, porque va a ser futuramente mi ahijada, Valentina Macín. Muchas felicidades, les agradecemos siempre mucho a ustedes por ser una familia muy cariñosa con nuestra familia, por siempre ser grandes compadres. Y bueno, pues no me resta más que decir nuestro lema, el cual es: la justicia es ciega, pero nosotros no.